Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título El Imperio Bizantino. Este imperio bizantino que surgió o que se desarrolló en Europa aparece a partir del siglo IV después de Cristo y termina pues en el año de 1453. El Imperio Bizantino fue un imperio que nació o que surgió sobre la base del Imperio Romano Oriental. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, cuando tocamos el tema de la caída del Imperio Romano Occidental o los inicios de la Edad Media? ¿Recuerdan ustedes que hubo un grupo de pueblos germánicos o llamados bárbaros que invadieron y conquistaron el Imperio Romano Occidental? Pues la otra parte del Imperio Romano, ya que este imperio fue dividido en dos, se le conoce pues como Imperio Bizantino al Imperio Romano Oriental. ¿Y por qué se le llamó así? ¿Por qué se le cambió de nombre? Justamente hoy día lo vamos a conocer y cuáles fueron pues los aportes más importantes de este imperio, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a iniciar primero recordando lo que tocamos ya anteriormente sobre lo que era el Gran Imperio Romano. En color anaranjado y color verde se encuentran pues los dominios del Imperio Romano, del Gran Imperio Romano. Hubo un emperador que dividió el Imperio Romano en dos para entregarle un reino a cada uno de sus hijos, ¿sí? Por una parte estaba el Imperio Romano Occidental y por otra parte el Imperio Romano Oriental. En el año 476, jóvenes, recuerdan que estos pueblos bárbaros que se encuentran acá fuera de los límites de Roma, pueblos germánicos, invadieron al Imperio Romano Occidental. Invadieron y luego conquistaron este imperio, esta parte del Imperio Romano, y prácticamente esta parte del Imperio Romano desapareció para dar paso a nuevos reinos. La otra parte del Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano Oriental, contuvo los ataques de estos pueblos bárbaros gracias a que este Imperio Romano Oriental contaba con un gran ejército. Y gracias a ello, estos pueblos germánicos o bárbaros no pudieron invadir Roma, ¿no? El Imperio Romano Oriental. Ahora, ¿por qué se le conoce a esta parte, ojo, a esta parte de que está de color verde? Después se le denominó Imperio Bizantino. ¿Por qué se le cambió de nombre o por qué se le llamó después de la caída de Roma Occidental? ¿Por qué se le llamó Imperio Bizantino? Porque la capital o la ciudad más importante de este Imperio Romano Oriental era una ciudad de nombre Bizancio, ¿no? Y lógicamente relacionamos el término Bizancio con Imperio Bizantino. Simple y sencillamente se le llamó Imperio Bizantino porque la capital de este imperio fue una ciudad llamada Bizancio y que después se le cambió de nombre por el de Constantinopla. ¿Por qué? Porque hubo un emperador que gobernó este imperio de nombre Constantino, ¿no? Y de ahí viene el nombre de esta ciudad, Constantinopla. Pero el primer nombre fue Bizancio. Y Bizancio fue una ciudad muy importante y a la vez estratégica para el comercio en el mundo de esa época. Antiguamente, pues, el comercio, el intercambio comercial se realizaba entre Europa y Asia. La parte de acá es Asia. Para poder trasladar y transportar sus mercancías, había una ruta exclusiva y esta ruta pasaba por la ciudad de Bizancio. Era una ciudad estratégica que unía a Europa con Asia. Y lógicamente, cuando el Imperio Bizantino en el año de 1453 hubo problemas por el control de este territorio, finalmente el Imperio Bizantino fue conquistado y también culmina aquí la parte de la historia, ¿no?, del Imperio Bizantino, por el control, por la posesión de esta ciudad importante para el comercio en aquella época, la ciudad de Bizancio.
¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a analizar hoy en día, ¿no?, la importancia del Imperio Bizantino, sobre todo para el comercio de esa época, y los aportes que nos dejaron este gran imperio. Hay que tener en cuenta que esta zona amarilla es el Imperio Bizantino, esta zona, digamos que rosada o media rojiza, es el Imperio Romano Occidental, que después el Imperio Bizantino, ojo, una vez que se constituyó, se fortaleció el Imperio Bizantino, empezó a recuperar los territorios que se había perdido en el Imperio Romano Occidental. Quiso recuperar todo esto, ¿no? Pero solamente recuperó Italia, una parte de España y una parte mínima de África. Una de las características más importantes del Imperio Bizantino fue que este imperio, el emperador, el gobernante de este imperio, trató de mantener viva las tradiciones y las costumbres del Imperio Romano. A pesar de que ya estaba constituido con otro nombre, conocido como Imperio Bizantino, este imperio, digamos, tuvo como costumbres, como tradiciones, todas las que se habían establecido anteriormente en el Imperio Romano, en el Gran Imperio Romano. Continuó, ojo, continuó con las tradiciones y las costumbres del Imperio Romano, ¿sí? Ahora, les había dicho, ¿no?, que el Imperio Bizantino no pudo ser conquistado, no pudo ser conquistado por los pueblos germánicos, porque contaba con una gran organización política y militar. Y de esta manera, estos pueblos bárbaros no pudieron derrotar al gran Imperio Bizantino. Estaba dirigido por un emperador que se le conocía con el nombre de Basilius, ¿ya? ¿Quién era el Basilius entonces en el Imperio Bizantino? Era la máxima autoridad. Así como en el Imperio Incaico la máxima autoridad era el Inca, ¿sí? En el Imperio Bizantino la máxima autoridad se le llamaba Basilius. Y este emperador contaba con un poder político, contaba con un poder militar y contaba con un poder religioso. ¿Qué quería decir? Que él comandaba y dirigía el ejército. Ojo, comandaba y dirigía el ejército. Él daba órdenes en el aspecto político, en la forma de gobierno, ordenaba el imperio. Y él también tenía un poder religioso, era la máxima autoridad religiosa en el Imperio Bizantino. Era el representante de Dios en la tierra, el emperador bizantino llamado Basilius. Uno de los más importantes emperadores que tuvo el Imperio Bizantino fue un tal Justiniano. Gracias a Justiniano se pudo recuperar muchos territorios que habían sido conquistados por los bárbaros y que pertenecían anteriormente al Imperio Romano Occidental. Gracias a Justiniano se mantuvo las tradiciones romanas en este imperio, en esta zona del Oriente. Se continuó con las tradiciones, con las costumbres. Se recuperaron algunas obras de artes, aspectos culturales, ¿no? Todo ello fue durante el gobierno, pues, de Justiniano. Pero también contaba con una gran organización social, o una gran organización social. Ojo que yo les dije que una de las tradiciones que recuperó el Imperio Bizantino, ¿no?, que pertenecían al Imperio Romano, fue la creencia en el cristianismo. El Imperio Bizantino era un pueblo muy católico, muy creyente en Dios Padre, en Cristo Jesús. Eran creyentes incluso hasta en la Virgen María, este Imperio Bizantino. Era un pueblo muy católico. Y en el aspecto social, la sociedad en el Imperio Bizantino estaba conformada por dos clases: la clase privilegiada y la clase no privilegiada. La clase privilegiada estaban conformadas, pues, por los gobernantes, por los que tenían mucho dinero, la nobleza, el Basilius, era el emperador, la aristocracia, la gente pudiente de dinero, el clero también conformaba la clase privilegiada. ¿Y quién era el clero, jóvenes? Era, pues, digamos, los que pertenecían a la religión, ¿sí? Las personas como los obispos, los sacerdotes, los cardenales, todos ellos conforman el clero. La burocracia, que eran los empleados públicos,
los jefes de los ejércitos, todos ellos pertenecían a la clase privilegiada. Y la clase no privilegiada estaba conformada pues por los comerciantes. Ya sabemos que en esa época el comercio sobresalía por encima de todas las actividades económicas. El intercambio comercial que les dije hace un momento que se desarrollaba entre Europa y Asia, artesanos que confeccionaban, ¿no?, productos manufacturados, zapateros, panaderos, digamos, textileros, entre otras cosas. Los campesinos que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería también formaban parte del sector no privilegiado. Y también lo conformaban la organización social, también estaban dentro de esta organización social, pero que no pertenecían a ninguna de estas clases privilegiadas y no privilegiadas, fueron pues los esclavos y algunos siervos que no tenían ningún tipo de derecho, no tenían derecho a nada. Ahora, es muy importante agregar acá que, como les dije yo, ¿no?, el Imperio Bizantino, la población era sumamente católica, religiosa, creyente, y en base a esta creencia hubieron muchos conflictos religiosos dentro del Imperio Bizantino. Uno de estos conflictos fue pues que en el siglo VIII hasta el siglo IX, más o menos 100 años, 200 años, hubo una lucha entre creyentes que defendían el cristianismo, pero lo defendían a través de una lucha llamada la lucha de los iconoclastas. ¿En qué consistía esta lucha? En que los creyentes del cristianismo en el Imperio Bizantino solamente se daba en base a Jesús, a Dios Padre, a Dios Hijo y a la Virgen María. Solamente estaba permitido, digámoslo así, estaba permitido la creencia en Dios Padre, en Dios Hijo y en la Virgen María. Y no estaba permitido la adoración de imágenes, de ídolos, de santos, entre otras cosas. Sin embargo, en el Imperio Bizantino hubo mucha gente, mucha población que tenía imágenes religiosas, creyentes, ídolos, santos, entre otros. Así que el emperador de este Imperio Bizantino empezó una persecución contra aquellos que adoraban ídolos, que adoraban imágenes y que adoraban santos. El emperador dijo, en mi imperio solamente van a adorar a Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen María. Lo demás no. Y cada vez que encontraba a una familia que adoraba a otros, como por ejemplo a los santos, los mataba, ¿no? Los perseguía, los mataba, los quemaba. En aquella época el hereje era quemado en la hoguera. Así que empezó una lucha contra estos pobladores para que no adoraran imágenes ni mucho menos santos. Sin embargo, sabemos nosotros que la máxima autoridad religiosa en el mundo está en Roma y es el Papa. Cuando el Papa se entera que estaban persiguiendo cristianos por el simple hecho de adorar a santos o a imágenes o a ídolos, empezó a tener también una discrepancia con el emperador bizantino, ¿no? Y el emperador bizantino con el Papa de aquella época se enfrascaron en una discusión, y esta discusión hizo que el emperador romano formara su propia iglesia. Sabemos nosotros que la iglesia católica es la que está dirigida por el Papa en todo el mundo. El Papa dirige la iglesia católica. Pero en aquella época, debido a este conflicto por el tema de las imágenes, de los íconos, de los ídolos, el emperador bizantino decidió retirarse, no formar parte de la iglesia católica cristiana y crear su propia iglesia, donde ellos solamente adoraban a Dios Padre, a Dios Hijo y a la Virgen. Esta iglesia se llamó Iglesia Ortodoxa y el emperador bizantino se proclamó papa para los creyentes de su iglesia. Se produjo entonces, jóvenes, en el año 1054, el famoso cisma de Oriente, donde la iglesia católica se divide en dos, donde aparecen dos papas, un papa de la iglesia católica de Occidente y un papa de la iglesia ortodoxa de Oriente, ¿sí? Se dividió la iglesia,
se dividió el catolicismo, producto de la persecución contra aquellos quienes adoraban a ídolos, íconos o imágenes, ¿sí? Ahora, uno de los aspectos más importantes también en el plano cultural, ¿ya? Fue que el Imperio Bizantino siguió las mismas costumbres, las mismas manifestaciones culturales que el Imperio Romano. Y uno de esos aportes fue, por ejemplo, la construcción de una iglesia muy famosa en Turquía, actualmente en Turquía, conocido como la Catedral de Santa Sofía, que lo vemos ahí en la imagen. Otra de las tradiciones que rescató, otra de las costumbres fue el derecho civil, el derecho legal, ¿no? Los derechos y los deberes de los ciudadanos rescató también de las costumbres romanas que los ciudadanos debían tener ciertos tipos de derechos. Y para culminar, les dije yo pues que el Imperio Bizantino terminó o fue conquistado en el año de 1453 porque los turcos, que fue un pueblo que vivía o que habitaba cerca del Imperio Bizantino, finalmente invade, conquista y se apodera de la principal ciudad que tenía este imperio, que era la ciudad de Bizancio. Ya, se conoce como la toma de Constantinopla también, porque le dije yo que después se llamó Constantinopla. Y cuando los turcos otomanos tomaron o conquistaron la ciudad de Constantinopla, el Imperio Bizantino culmina porque finalmente es conquistado por otro pueblo. Y la historia de este imperio termina justamente en el año de 1453 con la toma de Constantinopla. ¿Por qué tomaron Constantinopla? Porque fue una ciudad estratégica importante para el comercio y por otros aspectos que ya después lo vamos a mencionar. ¿Sí? Bien, jóvenes, espero que hayan comprendido el tema. Les dejo las actividades para que desarrollen y para que presenten ya posteriormente y nos